del Tecnológico de Monterrey está con nosotros aquí para ustedes, el auditorio de Mega Noticias. Gracias, Macario, bienvenido. Al contrario, Joely, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, podemos leerte en El Financiero, donde hablas de la importancia de no concentrar el poder en una sola persona por una cuestión estructural. Cuéntanos. Sí, bueno, todo lo que sabemos sobre la historia de los seres humanos indica que cuando se concentra el poder en una sola persona, sin importar el país, la época ni la persona, no resulta bien, porque cuando alguien concentra todo el poder, en lo único en lo que empieza a pensar es en mantenerlo, y ya no se acuerda ni del bienestar de la población ni del crecimiento económico. A partir de ese poder empieza a obtener rentas, que es como le dicen los economistas al dinero que uno no se gana pero obtiene, y finalmente todos los demás políticos empiezan a funcionar en el sentido de sustituir al poderoso para que ser ellos los que se quedan con todo el poder. Esto los mexicanos lo conocemos muy bien porque lo vivimos durante todo el siglo XX, ese fue el viejo régimen, y deberíamos haber aprendido que no es buena idea porque impide que el país se desarrolle al ritmo que podría y no da todas las libertades que uno puede tener. Desafortunadamente parece que no lo aprendimos y estamos en este momento experimentando un nuevo esfuerzo por concentrar el poder en una persona, y eso no es una buena idea. Morena, en todo caso, ¿se juega la consolidación, el voto de refrendo o de castigo en el legislativo? Sí, en este momento el presidente tiene una coalición que incluye 333 diputados, eso es 2/3 partes, y con eso le es suficiente para modificar cualquier ley e inclusive la Constitución. Si mantiene esa mayoría calificada, 2/3 partes o más de los diputados, el poder que tiene lo mantendrá durante los siguientes 3 años al menos, y esto le permitiría continuar modificando cosas que no necesariamente van a ir en beneficio de todos, insisto, porque ese es el problema de concentrar el poder. Entonces ahí es donde vamos a medir si se mantiene la fuerza que tiene hoy o si ésta se reduce y entramos en un sistema más propio de la democracia con contrapesos. Pero ahí quisieran enfatizar un poco, profundizar. Tú dices que, por ejemplo, vamos a jugarnos lo que resta del sexenio. ¿Cuáles serían las claves donde verdaderamente el partido en el poder y el presidente están poniendo todas sus fichas, porque de eso depende la continuidad para el 2024 y obviamente para la segunda parte del sexenio? Sí, este es lo que para ellos sería muy importante, en particular para el presidente, que es quien concentra todo. Los amigos del auditorio lo habrán visto, ya no ocurre nada que no decida el presidente en persona, y esto ha ido haciendo que el gobierno ya no funcione, a diferencia de lo que pasaba en otros sexenios, en donde los secretarios de Economía o de Hacienda o de lo que fuera tenían una opinión propia y tomaban decisiones. Ahora todo se concentra en lo que dice el presidente, en particular en la conferencia matutina, que no es la manera como se gobierna. Ningún otro país en el mundo tiene algo similar porque no es una buena forma de gobernar. Entonces, mantener ese tipo de gobierno que tenemos hoy permitiría que el presidente siga tomando decisiones de esta manera, concentrando el poder en su persona, y esto resultaría bastante dañino para el funcionamiento del país entero. Dices que después de la elección, AMLO podría convencerse, el presidente podría convencerse de la necesidad de su permanencia en el poder. ¿Ves ese riesgo de buscar la vía legal, constitucional, o a través del ejército o a mano alzada? Bueno, el problema importante en cualquier régimen político es la sucesión de quien está al mando. Esto en cualquier tipo de régimen. Por eso las monarquías inventaron las dinastías, para poder sustituir fácilmente a quien seguía cuando se moría el rey. Por eso en la época del PRI teníamos el mecanismo del tapado, para ir liberando la presión política cuando ya se decidía quién debía ser el sucesor. Y en la democracia las elecciones hacen eso, liberan la presión para que no haya violencia en la sustitución presidencial. El problema que tiene en este momento el presidente es que no tiene ningún mecanismo para hacer este proceso. Si la democracia no se mantiene sólida después de esta elección, no va a poder
elegir un sucesor, él no puede transferir su popularidad a ninguna de las personas cercanas, ni al señor Ebrard, ni a la señora Sheinbaum, ni al señor Monreal, a nadie, de manera que él tendría que quedarse. Y ya empezó a jugar con esta idea. Los amigos del auditorio recordarán, hace 15 días, 3 semanas, en una de las conferencias matutinas dijo que pues ya le andan pidiendo que se reelija y que él no quiere. Estas bromas son para que se vaya uno acostumbrando a la idea y cuando sea necesario pues anunciarlo, y ya veremos a través de qué mecanismo lo podría hacer, pero es algo que va a necesitar. Si mantiene este poder tan grande que tiene hoy, ya le va a ser muy difícil retirarse de la presidencia y vamos a estar metidos en un problema mayor los mexicanos. Ahora, colocar estratégicamente al ejército en todas las labores que lo ha hecho, ¿hacia dónde nos conduce? Pues a ningún lugar bueno, eso es seguro. No sé exactamente cuál sea el sentimiento al interior de las Fuerzas Armadas. No creo que estén muy contentos de estar haciendo todo tipo de trabajos, desde construir aeropuertos, construir trenes, estar cuidando los bancos del bienestar, tener que cuidar las vacunas. Son muchas cosas para las que ellos no se preparan. Ustedes platicaban hace un momento en el noticiero sobre la Guardia Nacional. Ese sí no es un trabajo para las Fuerzas Armadas, entonces lo están dedicando a todo. Creo que esto ocurre en parte porque al no tener ya una opinión propia de los secretarios, al no funcionar el gobierno, los únicos que realmente le hacen caso al presidente son los militares y se ha ido recargando cada vez más en ellos. Esto no es una buena cosa. No sé si el ejército va a mantener su institucionalidad a la que nos tiene acostumbrados o si de pronto pues se les ocurra que ellos deben participar más en política. Esto la verdad yo no lo sé, pero no es una buena idea estarlos metiendo en cosas para las que ellos no se preparan. Sí, pero en todo caso, ¿cómo evalúas la fortaleza del Estado, la independencia de poderes, las instituciones, incluso hasta la capacidad o incapacidad de los partidos políticos para ser una opción y tratar de que se reparta el poder en el legislativo y en los gobiernos estatales? Bueno, en este momento para la elección que ocurrirá dentro de unos días, el domingo 6 de junio, me parece que hay competencia muy clara en muchas de las entidades federativas en donde va a haber elección de gobernador. Estas elecciones suelen ser más espectaculares, hay más movimiento, la gente se involucra más. Las elecciones de diputados tradicionalmente no son tan llamativas, sin embargo me parece que las encuestas en lo general indican que hay competencia. Indudablemente el partido del presidente y su coalición parecen ser la primera fuerza. Lo que no sabemos es de qué tamaño es, si va a ser un poquito menor a la mitad como ocurrió durante los últimos sexenios, o si va a ser un poquito mayor que la mitad, o si sería incluso mayor de las 2/3 partes como estábamos comentando. Eso lo van a decidir todos los mexicanos el domingo próximo. En todo caso, la importancia de salir a votar, como sea, pero salir a votar. Efectivamente, yo creo que esto es muy importante. Esta es nuestra oportunidad de decir qué pensamos, de liberar esta presión política. Creo que todos deberíamos hacerlo, ojalá y así sea, para que lo que ocurra después pues sea algo que nosotros mismos decidimos, no una cosa que ocurrió sin que nos diéramos cuenta. Entonces, ojalá todos vayan a votar por el partido o coalición que prefieran. ¿Qué vías quedan, pensando ya en un hipotético 7 de junio, cuando se está sembrando la duda sobre el fraude electoral, cuando se ha estado golpeando a las instituciones y las cabezas de estos organismos, cuando también es cierto que hay una ola de violencia en los estados donde atacan a los opositores, tal vez en un afán de perpetuar esta continuidad en lo que ha sido hasta el momento en los gobiernos estatales, en las presidencias municipales, etcétera? Bueno, este tema del fraude electoral es más un tema mítico. Esto no ha ocurrido desde 97, en que las elecciones han sido cuidadas por ciudadanos, por millón y medio de personas como nosotros, como cualquiera de los que están en el auditorio ahorita, que van como presidentes de casilla, como secretarios, como escrutadores, y son ellos los que cuentan los votos. No hay nadie más, no hay ningún algoritmo que hace trampa. Es una votación en donde todos participamos y no ha habido trampas desde 97. Ha habido candidatos que pierden
no les gusta perder e inventan que hubo fraude, pero nunca se ha podido demostrar nada parecido. Creo que ahora será igual. El presidente ha querido desacreditar al Instituto Nacional Electoral porque no le gusta al Tribunal Electoral. Yo insisto, a él no le gusta perder y por eso hace estas cosas. Yo espero que el domingo esté muy tranquilo, vea las elecciones y respete lo que los mexicanos decidan, porque pues eso es de lo que se trata la democracia. Macario Schettino, gracias por estar con nosotros y con nuestro auditorio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Hasta luego. Bueno, sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos y en las redes sociales. Y el 13 de abril